El fútbol americano es un deporte que emociona a millones de personas en todo el mundo. Tristemente, por cada jugada, anotación espectacular o gran noticia que existe alrededor de este deporte, también nos encontramos con lesiones brutales que pueden hasta atentar contra la vida de las personas. Y en particular, hay cada vez más atención sobre las concusiones y todas las lesiones que llegan a pasar en el emparrillado y que pueden afectar a la cabeza. Es por esto que es necesario hacernos la pregunta, que si jugamos fútbol americano, ¿es inevitable tener daño cerebral? Acompáñame a conocer nuevos datos que nos da la Universidad de Harvard sobre la seguridad de este deporte y las implicaciones de los contactos cabeza con cabeza para el futuro cercano y tu salud a largo plazo. Yo no fui un fanático del fútbol americano hasta mi adolescencia porque estaba aburrido en un proyecto de ciencias y necesitaba ver algo en la tele y curiosamente era domingo y empecé a ver el fútbol americano y me enamoré. Era una de esas cosas raras en la televisión en donde podías ver casi el mismo programa durante todo el santo día. Y empezando desde el mediodía hasta las 10 de la noche había partidos. Y como yo lo que tenía que hacer era tejer unas bolsitas con papel y desechos de estas bolsas de papas, entonces pues necesitaba mucho tiempo y una gran distracción. Algo que me llamó poderosamente la atención cuando empecé a ver este deporte era la increíble velocidad, pero también la increíble violencia con la que jugaban. A mí todavía hoy día me da un poco de miedo pensar en un individuo de 120 kilos que va corriendo a máxima velocidad y que está dispuesto a partirme en dos con tal de que no avance un centímetro más. Pero claro, eso es parte del juego y sí, el fútbol americano es catalogado como un deporte de contacto. El problema es cuando este contacto favorece lesiones y en particular puede afectar nuestra salud al corto, mediano y largo plazo. Probablemente has escuchado de esta famosa película de Will Smith en donde se empieza a ver el efecto de estas concusiones, de sus impactos repetidos en la cabeza, cómo cambian la estructura del cerebro de estos jugadores y, por supuesto, favorece enfermedades neurodegenerativas y una caída en la calidad de vida. No es sorprendente saber que los jugadores de fútbol americano profesionales tienen una menor expectativa de vida, mayor mortalidad, es decir, mayor probabilidad de muerte cuando son mucho más jóvenes, o simplemente secuelas a largo plazo por el deporte que están jugando. Tengo un gran amigo que es un increíble fanático del fútbol americano y yo creo que él me contagió un poco esa pasión, pero también es verdad que por mucho del amor del juego también sufrió muchas lesiones, en particular porque él era corredor. Lo interesante de este juego es que aunque se están cambiando las reglas para prevenir cierto tipo de contactos, hay cosas que son completamente inevitables. Claro, no puedes taclear con una cabeza, se desincentiva el tener cualquier contacto con el casco, pero eso no quita que al final del día puedan existir otros tipos de movimientos y de colisiones que puedan afectar. Y justamente aquí entra en contexto este increíble artículo de la Universidad de Harvard, en donde estudiaron 631 cerebros de jugadores que ya habían pasado a otra vida y encontraron en la gran mayoría de ellos una cantidad de daño cerebral impresionante. Y lo que hicieron fue relacionar esto con datos de sensores de cascos de jugadores de fútbol americano similares por posición y alrededor por edad y tiempo de juego para determinar cuáles eran los factores principales que llevaban a este daño cerebral. Es un estudio fascinante y justamente son estos datos que te quiero compartir para que después podamos hablar un poquito más sobre qué implica y si verdaderamente es seguro o no el fútbol americano. Quiero empezar con algunas cifras que me parecieron absolutamente fascinantes dentro de este estudio. Recuerde que siempre que estamos dentro de la ciencia tenemos que preguntarnos el porqué de las cosas y algo que hicieron muy bien en este estudio fue determinar cuáles pudieron ser factores o variables o razones que pudieran llevar o que aumentaran la probabilidad de tener este daño cerebral. Entonces, lo que hicieron de estos 631 cerebros fue clasificarlos en tres grupos.
El primer grupo es aquel que no tiene daño cerebral. No significa que no pudieron tener alguna enfermedad neurodegenerativa, como Alzheimer, como demencia. Simplemente significa que no tenían el daño cerebral característico de una enfermedad que se llama encefalopatía traumática crónica, que es daño cerebral al cual es atribuido por contactos continuos o muchos contactos directos hacia la cabeza. Y se caracteriza por la presencia de algo que se llaman unas proteínas llamadas proteínas tau, que también se encuentran en el Alzheimer y que pudiéramos pensar que son aglomerados o borlotes de proteína que se quedan agrupados en el cerebro y que nos muestran el nivel de daño dentro del cerebro de una persona. Entonces, el primer grupo de personas que fueron jugadores de fútbol americano a cualquier nivel y durante mucho tiempo no tuvo daño cerebral. El segundo grupo tuvo daño moderado, tuvo encefalopatía traumática crónica en niveles moderados. En la parte diagnóstica se dice nivel 1 y 2. Y el último grupo fue los que tuvieron daño grave o daño severo, que estaban en los días 3 y 4, que tienen una gran acumulación de estas proteínas y que implica que hubo un gran daño hacia su cerebro. Entonces, lo primero que se preguntaron es, bueno, ¿a qué edad comenzaron a jugar estas personas que no desarrollaron y que sí desarrollaron daño cerebral? Y es muy interesante. Los que no desarrollaron daño cerebral empezaron a jugar a los 10.9 años, es decir, a los 11 años de edad. Es una edad tierna, es un buen momento para la introducción al deporte y nos habla de que desde muy jóvenes estuvieron involucrados en esta parte. ¿Y qué pasa con los que sí recibieron daño? Es muy interesante, los que tuvieron daño moderado empezaron a jugar en promedio a los 10 años de edad, muy cerca de los que no tuvieron daño, y los que más daño presentaron en el cerebro empezaron a jugar a los 12 años de edad. Todo esto estamos hablando que se empieza a jugar por ahí de cuarto, quinto o sexto de primaria. No hay una gran diferencia, sin problema. Pero cuando nosotros empezamos a ver los años que jugaron fútbol americano, las personas que no tienen daño cerebral jugaron en promedio 9.5 años, que sigue siendo una gran cantidad. Es decir, si empezamos a los 11 años, eso significa que jugamos hasta los 20 años de edad. Y ya después probablemente por la carrera, muchos de estos jóvenes que estudiaron, de estos cerebros que estudiaron fueron personas estadounidenses, pues no es tan fácil acceder al college, a la universidad, y entonces pues probablemente tuvieron que o dejar su parte de deporte para concentrarse en sus estudios, o tuvieron que dejar la universidad por completo, o vaya, un millón de cosas. Lo interesante es que las personas que desarrollaron daño cerebral jugaron 11.6 años, si tuvieron daño moderado, y en promedio las personas que desarrollaron daño severo jugaron 15 años. Es decir, desde los 12 hasta casi los 27 años de edad. Y esto, por supuesto, si lo ponemos en el contexto del fútbol americano, podemos empezar a ver qué nos lleva a ese daño severo. No es lo mismo ser un niño de 12 años de edad que pues sí, se está, digamos, chocando con otros niños de 12 años de edad. No van a hacer contactos ni de lejos tan fuertes, tan violentos o tan rápidos conforme van creciendo. Entonces es mucho menor. A mí me daría miedo aún ahorita a mi edad que alguien de 20 años me tacleara. Pero imagínate que llevas jugando de los 18 a los 27 años con personas de tu edad o mayores, y eso tiene mucho que ver en el daño que le puedes generar a tu cuerpo y en este caso a tu cerebro. Y algo nos debería de decir que han jugado 15 años en su carrera profesional. Y de hecho los jugadores que desarrollaron la mayor cantidad de daño cerebral, el 67.4% de ellos llegó a jugar fútbol americano de manera profesional. Es decir, fueron contratados o estuvieron cercanos a lo que es la NFL. Eso obviamente, si uno está jugando por un contrato, si está jugando literalmente por su vida y por dinero, por supuesto que va a alargar la carrera. De por sí, y esto es fascinante, el promedio de duración de una carrera en la NFL es de tan solo 4 años. Y si empezamos a jugar alrededor de los 12, llegamos al colegial a los
18, 19 y llegamos al profesionalismo a los 22, estamos alrededor de 6 años en el máximo nivel, jugando literalmente con hombres adultos y con golpes de adultos. Y el último dato que les quiero presentar en este momento nos habla sobre el promedio de concusiones reportadas. Tristemente para nadie fue 0. El promedio de concusiones que reportan las personas que no tuvieron encefalopatía traumática crónica es de 67 concusiones en toda su carrera profesional. Yo no he tenido el gusto de sufrir ni una y me da un poco de temor. Y en promedio esas personas tuvieron 67. Después, los que tuvieron daño moderado sube a 89 concusiones. Y los que tuvieron daño severo subió, casi se duplica de los iniciales a 115 concusiones reportadas. Estas concusiones fueron evaluadas a través de expediente médico, pero hay un problema porque puede que no se hayan acordado de algunas concusiones o puede que el historial médico no haya estado completo o, algo que pasa mucho, que la definición de concusión haya cambiado a través del tiempo y por lo tanto no sea tan claro. Pero, a grosso modo, lo que nos dice esta cifra es: imagínate el daño que le estás causando a tu cuerpo en estos 15 años de carrera, sufriendo 115 concusiones en 15 años. Eso es más de 4 concusiones al año. Y eso es un problema gravísimo. Ahora, ¿qué nos dicen estos datos? Y vamos a algunas de las buenas noticias, porque la intención no es para nada vilificar al fútbol americano, ni lo contrario de echarles rosas, por no decir otra cosa. Pero sí es importante ser conscientes y tener una decisión lo más informada posible. A partir de esos datos, lo que yo extraigo como profesional de la salud es que para los niños parece que es relativamente seguro jugar fútbol americano como deporte sin ningún problema. El problema en realidad no parece ser jugar este deporte en edades tempranas. El problema parece ser jugar en la adultez y con adultos, por raro que eso suene, porque los golpes van a ser mayores, porque la intensidad del juego es mayor y porque la violencia también aumenta. Entonces, si tenemos a un niño o si tú tienes un niño, una niña, familiar, amigo, sobrino, lo que sea, que te dice: tengo 12 años y quiero jugar fútbol americano, no se trata de persignarlo y mandarlo o mandarla a otro deporte. Se puede jugar sin ningún problema. Siempre y cuando, conforme vaya avanzando, por supuesto, no solamente no descuide sus estudios, sino que en algún punto parece que ya sea se abandone el fútbol americano o bien se transicione a otras modalidades mucho menos violentas y sin contacto, como puede ser el tocho bandera, que por cierto va en auge en todo el mundo, o hasta el Ultimate, que es una versión un poco híbrida entre tocho bandera y frisbee, que he jugado y que me parece muy divertido. Se puede jugar fútbol americano y casi cualquier deporte desde edades tempranas, siempre y cuando se esté entrenando correctamente y con que contemos con la asesoría adecuada. Y ese, a mi gusto, es uno de los más grandes retos a los que nos enfrentamos. Si eres un adulto que está escuchando esto y juega fútbol americano ahorita de manera profesional, sin problema. O sea, quiero mostrarles una gráfica que me parece fascinante, en donde en este mismo estudio con los datos de Harvard se muestran cuántos años jugó cada una de las personas que participó en el estudio y si desarrolló o no daño cerebral. Y es fascinante y a la vez un poco complejo, porque hay casos en donde hubo personas que jugaron 4 años de fútbol americano y aún así desarrollaron daño cerebral gravísimo. Pero también hay personas que jugaron 19 años y nunca desarrollaron encefalopatía traumática crónica. La vida siempre es un riesgo, entonces simplemente necesitamos tomar el mejor riesgo posible para nuestra vida y en este caso para nuestro deporte. Por supuesto, este estudio también dice que hay otras variables. Alrededor del 30% de las personas de este estudio también eran militares y eso mucho tuvo que ver con también mayor cantidad de concusiones y mayores problemas cerebrales. Pero en general para la población podemos ver que si se juega entre 8 y 10 años,
hay altas probabilidades de que no se tenga que desarrollar encefalopatía traumática crónica, sobre todo si tenemos una buena técnica, un adecuado cuidado y un buen entrenamiento. Pero en este estudio no se trata nada más de decir algunas cosas que ya se sabían un poco desde antes. Ya había relaciones entre el tiempo de juego y las concusiones y el daño cerebral. Lo más fascinante de este estudio son los datos de los sensores de movimiento que usaron de cascos. Y esto es algo importantísimo, porque a final de cuentas en este estudio no pudieron seguir toda la carrera profesional de estas personas. Lo que hicieron fue, sí, estudiaron los cerebros de personas que ya pasaron a otra vida y tomaron datos actuales de sensores de casco modernos. Estas personas estuvieron jugando en los 90s, 80s y 70s. No había esta tecnología. Entonces estamos viendo datos mixtos o correlaciones, pero que por la gran cantidad de datos los podemos tomar de manera muy similar a si fueran datos reales de esas mismas personas. Y eso es metodología científica y es muy interesante y con todo gusto se los puedo explicar en otro momento. Pero ahorita lo que me importa es que veamos esta extrapolación de datos, porque también se obtienen cosas bien interesantes que también nos hablan de la seguridad de este deporte y de rangos seguros dentro del fútbol americano. Entonces, hablemos de estos datos de sensores de movimiento. Lo que hicieron fue, a partir de estos sensores de movimiento, generar 3 índices. Este primer índice, que es el índice maestro, en inglés se llama CHIL, C-H-I-L, y en español lo podemos traducir como el índice cumulativo de impactos a la cabeza, que es una estimación de cuántos impactos a la cabeza sufrió cada jugador durante todo su periodo jugando fútbol americano profesional. Y derivada de este índice se pueden obtener otros 2 índices que nos hablan sobre la aceleración lineal de la cabeza, es decir, qué tan rápido se fue hacia adelante o hacia atrás la cabeza en un juego sin que necesariamente haya un contacto. Y esto se puede dar tipo latigazo, si alguien te taclea y echas la cabeza para atrás, vaya, en muchas situaciones de juego. Y el último índice que pueden dar es el índice rotacional, es decir, qué tanto rotó el cuello y con cuánta violencia dentro de estas situaciones de juego. Y con esto podemos aprender también cosas fascinantes. Empecemos hablando sobre este índice cumulativo de impactos hacia la cabeza. Es fascinante porque lo que nos dice es que hay un rango más o menos seguro de ciertos impactos hacia la cabeza. Ahora, no es una recomendación, solamente es matemáticamente hablar de una estimación de la aceleración de la cabeza y a partir de cuándo parece haber más daño. Y esto es curioso, lo dividen cada 1000 colisiones hacia la cabeza. Recuerden que es un estimado, no significa que los contaron uno por uno. Entonces, lo interesante es que en promedio, las personas que no tuvieron encefalopatía traumática crónica, se estima que sufrieron 4.500 colisiones o impactos a la cabeza en su carrera profesional. 4.500. O sea, esto de alguna manera nos dice que si esperaban que ese número fuera 0, ni de lejos. Pero también es una cifra, no es recomendable, no se trata de decir, perfecto, me voy a golpear a la cabeza 4.500 veces y luego me detengo. Pero nos puede dar un buen estimado. Porque lo interesante es que la diferencia que hay en colisiones de cabeza entre los que no tienen daño y los que tienen daño moderado es tan solo de 1000. Los que tuvieron daño moderado reportan 5.500 colisiones hacia la cabeza, que no está tan lejos, sí es un número elevado per se. Pero los que se llevan definitivamente la delantera, los que presentaron mayor cantidad de daño cerebral, sufrieron 7.600 impactos a la cabeza en promedio. 7.600. Este número nos va a indicar, a través de mayores análisis estadísticos, que por cada 1000 impactos a la cabeza aumenta alrededor de 15% el riesgo de desarrollar
encefalopatía traumática crónica o algún tipo de daño cerebral. 1000 a la cabeza. ¿Y por qué esto no cuadra con los 4500 impactos de las personas que no sufrieron daño? Porque son estimados de distintas posiciones, de distintas edades y de distintos tipos de juego, ya sea que llegaron a nivel profesional o no. En este estudio hubo personas tanto que no tuvieron necesariamente concusiones por su posición. Por ejemplo, hubo pateadores dentro de este estudio que fueron de los que mejor salieron y los que menos impactos tuvieron y por lo tanto no tuvieron daño cerebral. Pero en general nos habla de personas que aún así pudieron sufrir mayor cantidad de colisiones y que tuvieron la suerte, y verdaderamente es eso, suerte de no desarrollar daño cerebral. Entonces, recuerden este dato: por cada 1000 impactos a la cabeza, aumentan 15% el riesgo de desarrollar encefalopatía traumática crónica. Vamos con otras figuras. Y me pareció fascinante, que es la parte rotacional, que nuestro cuello gire de manera rápida. También puede ser por una colisión, también puede ser simplemente por voltear rápido, por una tacleada en donde nos giran el cuerpo. El problema de una rotación brusca es que puede dañar de manera increíblemente severa al cerebro, pero también al cuello, y tanto poner a las cervicales, al aparato vascular, al cerebro en una situación de mucho estrés, de mucho golpeo y sobre todo de mucho desgarre y desgaste. Si lo están viendo en YouTube, están viendo aquí estas cifras en pantalla. Se las voy a traducir un poquito. Aquí está medido en radianes sobre segundo al cuadrado, pero estas 6570 radianes por segundo al cuadrado que tienen las personas que no presentaron encefalopatía traumática crónica es más o menos el equivalente a girar como el exorcista la cabeza 1.000.000 de veces. 1.000.000 de veces de estar girando la cabeza violentamente. Y esta cifra se duplica a 12.2 millones en las personas que desarrollaron encefalopatía traumática de manera severa. Y cuando vemos la parte lineal, podemos encontrar 88.000 aceleraciones lineales de la cabeza. O sea, imagínate que estás en un concierto de metal y estás agitando la cabeza hacia adelante y hacia atrás 88.000 veces. Eso fue el promedio para las personas que no tuvieron daño cerebral. Pero para las que sí, también se llega a duplicar y llega hasta las 148.000 aceleraciones lineales. ¿De qué nos sirven estos datos? Son datos impresionantes, son gigantescos estos números, pero ¿qué nos están diciendo? Es muy interesante porque también a partir de estas cifras se encontró que mayor cantidad de aceleraciones lineales y mayor cantidad de rotaciones bruscas también aumentan hasta en un 21% el riesgo de daño cerebral. Es decir, nuestra cabeza es, por supuesto, sensible y de mucho cuidado, pero no solamente debemos de tener cuidado de los choques casco con casco de los golpes a la cabeza, sino hasta de la violencia misma de nuestros movimientos dentro del juego. Y esto aporta una nueva dimensión en el cuidado de las personas que juegan fútbol americano, porque también nos indica, oye, te han tacleado mucho y te estás azotando constantemente, eso también va a causar daño cerebral. Estás girando muchísimo la cabeza, estás como loco, pareces de esos bobbleheads, de esos muñequitos a los que les mueven la cabeza, eso también te va a afectar. Aun cuando no haya una concusión presente necesariamente u otro tipo de lesiones. Y más que espantarnos, termina de pintar el panorama de el verdadero riesgo de jugar fútbol americano o en realidad cualquier otro deporte de contacto. Es fascinante porque esto nos abre también una puerta hacia la seguridad. Yo creo que en el profesionalismo, hablando de la NFL y otras ligas profesionales en el mundo, estas cifras nos indican dos cosas. Primero, debería ser obligatorio que todo jugador tenga sensores en el casco para poder ir midiendo estos riesgos de aceleraciones rápidas o de golpes a la cabeza que no se reporten como concusiones, para tener un seguimiento juego a juego o temporada a temporada para evaluar riesgos.
sería muy bueno y ayudaría mucho a la imagen de la NFL que ellos tuvieran expedientes en donde pudieran hablar con sus jugadores y decirle, oye, eres increíble, has ganado mucho dinero, pero ¿sabes qué? La cantidad de aceleraciones lineales que has sufrido es particularmente elevada en los últimos 5 años. Si continúas por este camino, tienes un mayor riesgo de A, B y C. Por lo que te pedimos que consideres si quieres seguir jugando o no. Porque otra vez, no se trata de tener un garrote en la mano y estar censurando a todo el mundo y no dejar que nadie juegue. Pero al menos para cada jugador, la responsabilidad que tienen sobre su propio cuerpo y sobre su propia salud les va a hacer tomar mejores decisiones y evaluar de manera mucho más segura y fehaciente si quieren o no seguir jugando ese deporte de manera profesional. Y también nos sirve mucho, digamos, a nosotros y nosotras los mortales que queremos jugar este deporte para que podamos tener cuidado con las técnicas, con las tacleadas y que también este tipo de cosas se estén observando constantemente y que no tengamos que esperar hasta una concusión u otro tipo de accidentes para evaluar nuestro estado de salud y evaluar la factibilidad de que podamos seguir dentro del juego. ¿Y qué pasa con los niños? Por supuesto hay que seguir con pautas de seguridad, de entrenamiento y de observación para prevenir lo más posible todo tipo de lesiones. Pero lo que estas cifras también nos indican es que los niños y adolescentes en general pueden jugarlo con cuidado, con buena técnica y con las medidas de seguridad adecuadas, pero también nos indica que pudiéramos estar mejor con otras variantes como el tocho bandera, el ultimate o cualquier otro deporte que nos guste. No se trata de censurar el fútbol americano, pero sí se trata de que nos podamos cuidar para seguir disfrutando de nuestra vida y de nuestra salud. Y no solamente esto, estos datos de aceleraciones también sirven para otros deportes de contacto, para el fútbol y el golpeo de cabeza, para el box, para cualquier tipo de arte marcial. Y nos siguen brindando más información para que podamos tomar mejores decisiones para cuidar nuestra salud. Para mí ha sido un gusto estar aquí contigo, espero te haya gustado el episodio de hoy. Si tienes cualquier duda o sugerencia, por favor mándamela a través de mis redes sociales. Me puedes encontrar en TikTok, YouTube y Spotify como Salud Conciencia. Y con todo gusto nos vemos en el próximo episodio de Suena Saludable.